Es un verdadero honor para nuestra universidad tener la posibilidad de este intercambio con Uniremington. Verdaderamente sorprendido por la evolución que Uniremington ha tenido, mirar todo lo que tienen ustedes y la posibilidad para los estudiantes de esta magnífica universidad. A nuestro decano, indudablemente, Julio César Aguirre Ramírez, Alejandra Marín, coordinadora de la sede de Ciencias Agrarias en la vereda Medialuna, kilómetro 9 de Santa Elena. Allí tuvimos la oportunidad, cuando terminábamos el curso avanzado de microcirugía de nuestra universidad, tener acceso a esas magníficas instalaciones y la competencia grande que tiene la medicina veterinaria allí. La medicina veterinaria es tan antigua como la humanidad misma. Si repasamos los escritos de Hipócrates, Aristóteles, Galeno, encontramos cómo la importancia de la medicina veterinaria animal y los cuidados de sanidad que se tenían en esa época eran vigentes. Así que luego encontramos no solamente en la India, en la China, en el mismo código de Hammurabi, toda la importancia de la medicina veterinaria. Para nosotros, indudablemente, todo lo que se hizo en 1915 por un empresario visionario, emprendedor, que ustedes conocen, Gustavo Vázquez Betancourt, hace la inauguración y establece las bases para el comercio de la pequeña ciudad de Medellín de esa época. Él, inspirado en el trabajo, sobre todo para el personal femenino que era desprotegido, estableció su escuela de comercio de Remington. Importante emprendedor que nos ha dejado un gran legado. Si revisamos etimológicamente la misma palabra Remington, que es de origen del inglés antiguo, esa palabra que posiblemente quiere decir asentamiento sobre un río y para algunos máquina de escribir. Tal vez este emprendedor visionario por eso le puso a esta universidad Remington. La historia de la medicina veterinaria en Colombia y en el mundo, podemos decir que esa historia de la medicina, vamos a ver, nacida para nosotros en el año de 1885, establecida por un gran alumno de la Escuela de Lyon, en Francia, Claude Vericel Amier. Hay una frase que yo quiero que pensemos en ella, atribuida a Lord Byron, un controvertido no solamente por ser bisexual, sino por una vida ligeramente libertina. Lord Byron se le atribuye esa frase de mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro.
Si revisamos la historia, aparentemente esa frase no era de él. Esa frase también la esbozó en algunos de sus discursos Adolf Hitler, que siempre se acompañaba por un pastor alemán. También Carlomango, quien mantenía 123 perros. Pero es tal vez Diógenes, en la época antigua, quien acuñó esa frase. Un alemán, alumno de la escuela de Hannover y de Göttingen, en Alemania, ingresó a Colombia en esa época de 1881, ingresó siendo militar, político, quien fue condecorado por los gobiernos principalmente de Bolivia, de donde era nacionalizado. Pero llega a Colombia, participa en las batallas de Ayacucho, Bomboná, y es condecorado por Simón Bolívar, quien lo nombra tal vez un gran mariscal de Montenegro. Otón, el alemán, era un veterinario de las escuelas, como dije, de Hannover y Göttingen, quien participó mucho en las batallas, pero que era apreciado porque su particularidad era manejar bien los caballos. Indudablemente, los caballos para el transporte y para la guerra en esa época eran fundamentales. En el año de 1884, Claude Vérisset-Lamier, un francés de la Escuela Veterinaria de Lyon, en Francia, es llevado por un cónsul que va a Francia, a una vereda del Ródano, en la región francesa, con la misión de traer un veterinario prestigioso, ilustrado, para tratar de atender en la ciudad capital de nuestro país unos problemas que tenían de peste en caballos y, además de eso, el saneamiento. Claude parte de San Nazario, en Francia, llega a Cartagena, pasa como todos los que venían por el río Magdalena a Honda y llega a Bogotá. Su esposa, Jeannette, recién fallece, se hace acompañar de su hija Jeanne y de su pastor, su perro collie, Paysan. Esa es una palabra que en francés quiere decir campesino. Pero no viene solo, trae medios de cultivo, trae la tecnología, trae instrumental quirúrgico y además, una gran novedad, trae un microscopio. Se instala en Bogotá trabaja en su clínica privada llamada la Casa de la Esperanza, trabaja muy bien toda la tecnología y es muy meritorio. Claude Vérisset tiene alumnos muy destacados, como es el doctor Federico Lleras Acosta, padre del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Trabaja muy bien toda la tecnología y todo lo que se puede pensar en la época para la medicina veterinaria. Escribe muchos artículos, trabaja en congresos y definitivamente podemos decir que es el fundador en Colombia de la medicina veterinaria. Vemos al doctor Federico Lleras Acosta, indudablemente. La base de nuestra presentación
que es la técnica de inyección vascular que la hacemos en el WinStar para desarrollar los modelos de experimentación animal, modelos para la cirugía microquirúrgica reconstructiva. En la década del 80 al 90, cuando estábamos iniciando nuestro doctorado en la Universidad de París, nos encontramos un laboratorio de anatomía, que es un laboratorio del Centro Francés de Donación de Cuerpos, posiblemente el más grande de Europa. Ese laboratorio tenía una frase a la entrada que decía «Ici, la mort es au service de la vie». Quiere decir, la investigación anatómica es fundamental para el desarrollo de las técnicas microquirúrgicas. De esa técnica de inyección vascular que practicamos en los cadáveres que eran donantes, generalmente con una incisión en el cuello de la carótida para instalar unas cánulas de látex en las cuales podíamos poner la infiltración hacia arriba, hacia cabeza y cuello y hacia abajo al resto de la economía. Inyectábamos el látex de color blanco, que es natural, lo pigmentábamos en azul para las venas y decidimos en esa época ponerlo en verde para las arterias. ¿Por qué el verde y no el rojo, que son las arterias? Porque al tomar la ilustración fotográfica, el verde definitivamente se contrastaba más y entonces para la educación estudiantil utilizamos mejor el verde, como observamos en esa disección. Vemos la arteria tóraco-dorsal en el lado lateral del tórax para los colgajos de reconstrucción microquirúrgica. De allí, cuando tuvimos la oportunidad de ser profesores de la Facultad de Medicina Raymond Poincaré de Nancy en el Instituto Europeo de Cirugía de la Mano, encontramos las ratas WinStar. Estas ratas fueron desarrolladas en 1925 por Robert Downey y Charles Sprague. Downey y Sprague son unas ratas de experimentación dóciles, resistentes, que nos permiten hacer unos modelos de experimentación indudablemente muy importantes. El modelo de este tipo de roedores los hacíamos con un peso aproximado de 250-300 gramos. Utilizábamos las pequeñas ratas cumpliendo todas las normas exigentes internacionales de bioética. Cuando estaban anestesiadas, todo el protocolo que se manejaba y se maneja hoy en día para evitar el estrés, el sufrimiento, el dolor. Indudablemente, cuando se cesaba la experimentación, hacíamos una laparotomía. Por esa laparotomía entrábamos a la cavidad abdominal y bajo magnificación instalábamos 2 catéteres o 4 catéteres, un catéter hacia abajo y hacia arriba de la vena cava y otro de la aorta abdominal para poder hacer una infiltración que era importantísima para poder hacer la ilustración de la parte vascular de la WinStar. Eso nos permitía hacer muchos modelos del estudio de la atlas vascular de la WinStar, que aunque esquemáticamente muy publicado,
no lo encontrábamos en la época del 80 al 90 diseñado o publicado, aunque sí en muchos escritos en tinta china. Al hacer la inyección superior, observábamos el comportamiento de todo el árbol vascular que nos permitía diseñar diferentes tipos de cirugía reconstructiva como colgajos o tipos de cirugía reconstructiva como vascularización de esófago, tráquea y cabeza y cuello. Van observando ustedes progresivamente la importancia de hacer esta inyección vascular con látex y la disección de estas estructuras. Progresivamente vemos cómo, además del sistema carotídeo bilateral yugular, vamos encontrando, van a ver ustedes progresivamente toda la disposición del arco vascular, disposición tanto subclavicular, arterias subclavias, en cabeza y cuello, sobre todo a nivel del cuello, miramos el comportamiento de la arteria carótida, el esófago en la mitad, la tráquea y el sistema laríngeo superior, que muchos de estos modelos nos sirvieron para hacer, como se hizo en la universidad, el primer trasplante de tráquea a nivel mundial. Estas mismas arterias pasan por la parte costal superior. Vemos el sistema venoso también muy importante. Esa vascularización superior fundamental. Las arterias linguales, por ejemplo, y la vascularización de maxilar inferior, como la de la tráquea, importantísimas. Progresivamente íbamos descendiendo y vemos cómo la anatomía vascular se va comportando. Un colgajo de reconstrucción maxilofacial fundamental, como es el colgajo de la región escapular, lo pudimos diseñar con base en esas disecciones e infiltraciones, lo mismo que las experiencias sobre la gran abulsión de plejo braquial tan frecuente hoy en día entre nosotros por la gran multitud de accidentes de tránsito debido a la motocicleta. El plejo braquial y la médula espinal a nivel superior, hicimos muchos modelos de reconstrucción y de exploración, pues en las abulsiones grandes del plejo braquial muchas veces hay un arrancamiento medular que impide que esa reconstrucción sea factible. Uno de los modelos de examen de competencia de aprendizaje microquirúrgico sigue siendo el riñón. En Movistar vemos que los pedículos, tanto arteria como vena, de los riñones son pequeños y cortos, pero en el aprendizaje de la técnica básica microquirúrgica, casi siempre en el examen terminal, le pedimos al alumno que nos haga una sección del pedículo del riñón. El pedículo es corto, relativamente difícil. El calibre de una vena renal y de una arteria mide 0.7, 0.8 de milímetro en un Wistar de 250 gramos. Pero, ¿cuál es la forma de evaluar la competencia? El riñón, lógicamente, es rojo, bien vascularizado. Al retirarle su pedículo, se vuelve blanco. Obviamente, no tiene arteria. Cuando le pedimos al alumno que nos haga la anastomosis de la arteria y de la vena, él tiene, sin necesidad de correr, luego de la anastomosis,
20-30 minutos para poder reinstalar la fuente vascular. Obviamente, si no hay una alta competencia con un material 10 u 11 ceros en nylon, pues es una forma de evaluar, como vemos ahí, los pedículos en una inyección. Fuera del riñón, tenemos indudablemente en el WinStar el sistema femoral. La arteria femoral, para nosotros, en un WinStar de ese peso, mide más o menos 0.7, 0.8 de milímetro. De manera que nosotros podemos, además de hacer la sección de la arteria y su vena femoral, hacer una prueba de competencia de suturas microvasculares, que naturalmente a nivel humano, salvo un lactante o un bebé, tiene un comportamiento de arterias de ese tamaño, como en los dedos. Si queremos reimplantar un dedo de un niño de 2 o 3 años, su sistema arterial digital mide tal vez el de una femoral de una rata. Entonces podemos educar a nuestros discentes en microcirugía que hagan ese tipo de competencias. Ese sistema de vena y arteria femoral sigue siendo fundamental. En cirugía reconstructiva, el esófago para nosotros y la tráquea, sobre todo el esófago, es de difícil resolución quirúrgica. Los traumas también por moto, desafortunadamente hemos encontrado accidentes donde en una forma maliciosa, punible, casi criminal, atraviesan un hilo de alambre en una calle entre 2 árboles. Quien viene en una moto no ve el alambre y su alambre le da exactamente a nivel del cuello, cara anterior, y hace una lesión desafortunada del esófago. Para reconstruir ese esófago, nosotros utilizamos un asa intestinal, intestino delgado, vascularizado, hacemos la anastomosis en el cuello y podemos hacer esa reconstrucción. En el WinStar nosotros encontramos el mesenterio, una técnica de inyección vascular de la arteria mesentérica que podemos reproducir a nivel del animal, indudablemente el sistema mesentérico vascular, y hacer las reconstrucciones en el cuello. En la extremidad inferior y a nivel de la pata, la arteria tibial y todo ese componente arterial fundamental que se encuentra en la rata es un modelo de estudio, de enseñanza vascular para ese tipo de estructuras que nos ayudan a hacer el aprendizaje de las técnicas básicas microquirúrgicas. Es difícil encontrar un estudio de nervio periférico que sea muy equiparable, comparable al estudio a nivel humano. Los nervios a nivel humano son nervios que se comportan en una forma muy distinta. La velocidad de crecimiento axonal, estipulada generalmente en 1 milímetro por día, es difícil de poderla volver a hacer, a no ser en una caja de Petri. Pero ese crecimiento y ese estudio nervioso en la caja de Petri es diferente al comportamiento del crecimiento axonal en la raza humana. Sin embargo, hemos encontrado que en el ciático, un nervio que en el ratus narvegicus es un nervio importante en la extremidad inferior, podemos hacer técnicas de microsutura nerviosa en el ciático de la rata que nos ayudan.
De manera que esta inyección vascular que les he mencionado con látex nos permite hacer un ejemplo de la reconstrucción vascular en la extremidad inferior. Otras técnicas que indudablemente podemos aplicar se llaman las técnicas progresivas de corrosión. Los órganos, sobre todo a nivel animal, nosotros los podemos, luego de la inyección con el látex, hacer una prueba de corrosión con ácido sulfúrico generalmente, tomando todas las precauciones, y la ventaja es que el látex tolera la corrosión con ácido. Así podemos, como en el trasplante hepático, hacer un estudio progresivo lobular de órganos como el hígado y poder llegar a hacer este tipo de trasplantes. También el látex nos llega generalmente con pedículos muy pequeños, porque el látex es muy fluido a esa región. Si tomamos el óxido de plomo y lo adjuntamos al látex que les he dicho para crear la inyección, podemos, tomando como en este caso todas las precauciones y todos los cuidados para que los radiólogos no se pongan un poco escandalizados porque le vamos a llevar un animal, un roedor, a una radiografía. Tomando esas sutilezas, tomamos la radiografía con el óxido de plomo y encontramos imágenes que podemos contrastar y hacer más importante la experiencia. Ese látex líquido que se difunde por todo el cuerpo nos permite hacer un estudio también radiológico de todo este tipo de inyección. Otro experimento que indudablemente hicimos y vamos a ver es el precursor de los trasplantes, homotrasplantes. Aunque muy recientes, han encontrado ustedes, como hizo Duvernay, un cirujano general de la Escuela de Lyon, que acaba de hacer hace escasos 25 años el primer homotrasplante de mano, es decir, mano de un donante o de un cadáver, inmunosupresión progresiva y hacer posible una reconstrucción de una mano con un homotrasplante, quiere decir un trasplante del mismo género pero de otra persona. Así que ese mismo modelo lo experimentamos como el modelo de la arteria no descrita antes de la cola de la rata. Esta arteria constante y una arteria de un diámetro de 0.9 en promedio de milímetro nos permite hacer la disección de la arteria, de la cola, seccionarla y bajo microscopio volver a anastomosarla. Ese experimento nos resultó muy edificante porque no poníamos en riesgo la vida del animal. Si la anastomosis no marchaba, pues la cola no se pierde porque hay anastomosis alrededor de ella. Vemos una inyección con la técnica de inyección vascular en la rata y así encontramos la facilidad de hacer la anastomosis. Les decía que también el modelo del Winstar nos permite hacer una amputación de una pata, ponerle un inmunosupresor como la ciclosporina y hacer un modelo experimental que nos puede permitir indudablemente una muy buena evolución del animal. En resumen, la técnica de inyección vascular es una técnica que sirve mucho para la ilustración, para el aprendizaje de las técnicas básicas en microcirugía. Finalmente,
hemos conversado con Alejandra Marín, con su señor decano, y queremos repetir con nuestra jefe de simulación, Ana María Mejía Bueno, que gratamente nos acompaña, y hacer esta misma técnica en el perro. Si revisamos en la medicina veterinaria, hay muchas publicaciones, hay muchas ediciones de la anatomía vascular en el perro, pero pensamos hacer allá en la sede de Santa Elena un atlas vascular que sería una publicación muy importante y muy ilustradora de esta anatomía vascular que para el aprendizaje, como les decía, para las mismas técnicas microquirúrgicas va a ser muy importante. No resta más que volver a agradecerles. Nos sentimos muy orgullosos de un auditorio tan distinguido. Gracias. Si hay alguna pregunta. Una pregunta con respecto a cuáles son los retos que ves en la creación de un modelo anatómico, por ejemplo, del canino, que se va a hacer ahora. ¿Cuáles son los retos que se vienen para crear ese modelo? Técnicamente podemos abordar el canino con un látex calibre 16 o 20 por sistema carotídeo, hacer una infiltración de látex para un canino. Yo creo que podemos poner casi 5 centímetros de látex coloreado por kilo, refrigerarlo durante 24 horas e iniciar la disección, que es una disección que nos tardaría, yo pienso que para poderla imprimir sería una disección en 8 días. Pero no, esos serían los principales retos. Allá en Santa Elena tenemos la refrigeración. Nosotros indudablemente llevamos el microscopio, llevamos el instrumental básico que le habíamos prometido a Alejandra Marín, que se lo vamos a donar y a dejar allá para que ustedes mismos, los estudiantes de veterinaria, luego que hagan las pasantías por la técnica básica de microcirugía, lo utilicen. Es un instrumental que, si se maneja bien, tiene una durabilidad, una vida útil de casi 10-15 años. Pero ese es más o menos el esquema que tenemos para el canino allá. Tengo una pequeña inquietud, doctor. ¿Podemos usar también un protocolo de vascularización, pero para observar intraquirúrgico? Por ejemplo, si quiero observar si un colgajo es viable para poder realizar colgajos si tiene buena irrigación. ¿Existe alguna técnica? A nivel humano nosotros utilizamos el monitoreo de los colgajos, la viabilidad de los mismos, la permeabilidad de las anastomosis. Utilizamos el sistema Doppler. Tenemos el Doppler quirúrgico, el cual nos permite, si tengo la anastomosis, aquí, tengo la anastomosis, esta es la parte proximal y esta es la que va al colgajo, nosotros hacemos un sistema Doppler y ponemos el Doppler sobre el vaso distal a la anastomosis y así podemos ver la permeabilidad. A nivel de medicina veterinaria, yo creo que es muy factible que utilicemos el mismo sistema de Doppler para ver la permeabilidad vascular y de la anastomosis. Bueno, aquí tenemos una, Doc, es cómo cambiará la seguridad de un paciente canino en quirófano una vez que los cirujanos del país tengan acceso a la descripción vascular detallada que ustedes están proponiendo. Sí, indudablemente es una oportunidad de comparar y definitivamente una buena forma de educar la parte discente teniendo unos modelos de atlas coloreado como encontramos con el látex para que ellos mismos en ese modelo
puedan definitivamente aprender en una forma más práctica, además de la forma natural de disección anatómica que se hace post-mortem y la cual es importante. Pero naturalmente cuando tenemos la disección post-mortem, el sistema vascular, el sistema anatómico, aunque uno lo compara y lo ve en el sujeto que ya está inanimado, no es lo mismo de compararlo en una lámina con un sistema completamente coloreado. Por ejemplo, si queremos mirar muy bien la vascularización de la pata del perro con la técnica de inyección, que se ve el comportamiento arterial, los ramos perforantes, que son múltiples, que hoy en día se utiliza tanto a nivel humano el sistema de perforantes. Ya los colgajos que hacemos en el paciente no son colgajos que tienen un solo eje arterial, sino que encontramos que muchos de esos ejes arteriales dan vascularización, pasa el músculo, la fascia y llega a la piel. Entonces ya estamos delimitando no sacrificar un eje vascular grande. Si yo tengo una gran lesión aquí a nivel de la región mediopalmar o del pulgar, tradicionalmente hemos tomado lo que llamamos el colgajo chino de la arteria radial. Simplemente diseñamos una isla de piel grande con un eje arterial de la arteria radial y esa isla de piel grande la transportamos al defecto porque nuestra arteria radial lo nutre. Ya hay un sistema que es de perforantes, quiere decir mi arteria radial segmentariamente da algunos ramos a la piel, pues ya vamos a esa arteria segmentaria sin sacrificar un eje arterial grande. Pero eso, el estudio anatómico, por ejemplo, en la técnica de inyección, nos va a permitir a nivel de la medicina veterinaria hacer reconstrucciones por trauma, por tumores, a más de muchas veces en fracturas no consolidadas, con callo vicioso, con infección agregada, que hacen una pseudoartrosis, por ejemplo, en un equino. Si nosotros tomamos el comportamiento, que es ambicioso, pero nosotros en Francia trabajamos mucho con la mención ALFOR, que ustedes conocen, es una escuela nacional veterinaria muy famosa, y el equino, que tiene una gran cantidad de lesiones, sobre todo óseas, no encontramos ningún atlas allá que nos muestre cómo es el sistema vascular verdadero inyectado y fotografiado como en esta técnica del Winston. De manera que estos atlas y esta oportunidad yo creo que es una visión muy importante y una universidad con la capacidad, la tecnología y lo importante que son ustedes en Uni Remington nos puede al futuro hacer indudablemente un gran beneficio. ¿Qué particularidades existen en el tejido esofágico que es tan difícil resolución secundario a un trauma? ¿Es por función? Sí, desafortunadamente el esófago a nivel humano y también animal, pues el esófago es una estructura que es un tubo de paso de alimentos que van a llegar al estómago. El esófago, desafortunadamente, aunque no lo hemos podido comprobar porque no hemos hecho las inyecciones específicas, el esófago no es muy bien vascularizado, luego por ende la cicatrización del esófago es muy deficiente. Si yo tengo una herida de esófago es diferente a si tengo una herida de la nariz, donde la vascularización es muy grande. Entonces la particularidad del esófago para nosotros ha sido siempre que la fibrosis, es decir, tengo una herida, como decía, de ese que es un paciente que nosotros intervenimos, que le atravesaron el famoso alambre, hizo una lesión severa de la tráquea del esófago, entonces hubo que reemplazarlo. Luego en las heridas de esófago
Desafortunadamente la fibrosis es la constante, la cicatrización es defectuosa y por ende hay que reemplazarlo con un tejido muy vivo que hemos encontrado siempre esa técnica. En las épocas anteriores, en la cirugía de tórax y la cirugía general, se utilizaba ascender parte del estómago o del colon a cabeza y cuello. Obviamente, cirugías complicadas, con gran morbilidad. En cambio, con la técnica nueva microquirúrgica, tomamos el segmento tubular del asa del yeyuno, como veíamos en el Wistar, la vascularización, y lo anastomosamos a una tiroidea, y la reconstrucción ha sido evidentemente mucho mejor. Un especial saludo al doctor Jaime, muchas gracias por el tiempo, pues una eminencia como él venir y tomarse el tiempo de compartir su conocimiento con nosotros, doctora Ana María, al doctor Julio Aguirre por esta alianza también, a la doctora Alejandra Marín y a los docentes, estudiantes y egresados que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.